amigos, nos ha arrebatado la muerte. Y hoy estamos aquí presentes, ahora unidos por un mismo dolor, por una misma emoción, por nuestro amado hermano Juan Manuel Vega González, conocido más bien por Juan Vega, ¿verdad? Juan Vega, o Veguita, como le decíamos muchos. Estamos aquí presentes para escuchar y pronunciar algunas frases y algunas palabras y algunos textos bíblicos que servirán de consuelo a nuestros hermanos. Ahora Vega Estrada. Juanito Vega, él nació el 29 de agosto de 1952 y él se bautizó el 12 de octubre de 1978. 48 años de bautizado. Prácticamente tenía 26 años de edad cuando se bautizó, ¿verdad? Muy joven. Y él pues sirvió fielmente a Jehová. Él contrajo matrimonio con nuestra ahora, en aquel tiempo no era testiga de Jehová, pero se casó con nuestra hermana Elisa Estrada Cantú, y ellos contrajeron matrimonio el 28 de febrero de 1974 y llegaron a procrear 8 hijos: Blanca Elizabeth, Juan Ángel, Sandra Aurora, Abigail, Laura, Janet, María Guadalupe, Emanuel y Brenda Judith, todos ellos Vega Estrada. Son los hijos con los que ellos procrearon en su vida matrimonial. Y sobreviven, pero también le sobreviven algunos hermanos carnales, algunos familiares. Contamos 11. Ramiro, Lila, José y Rosendo. Estos 4 pues ya son finados, ya no viven. Pero sí viven, o le viven Agustín, Beto, Ricardo, Lupita, Félix, Esmeralda y Jesús. Son los hermanos carnales, pero también, ¿qué cree? Su mamá, la mamá del hermano Juan Vega, la señora María Guadalupe González de Vega. No está presente, ¿verdad? Okay. No está presente. No sabíamos precisar exactamente la edad, decían que 94, escuché decir que casi 100 años, y antier ahí la vimos, muy consciente, muy atenta y muy adolorida, porque sabía que estaba ahí el cuerpo de su hijo, y usted como madre podrá imaginarse el dolor que pudo haber sentido al ver ahí el ataúd, ¿verdad?, en el porche de lo que fue la casa del hermano Vega. Pues qué dolor para una madre, ¿verdad? Y fíjense que durante sus matrimonios, que ahora ya sus hijos, Veguita llegó a tener 18 nietos y 10 bisnietos. Y joven, ¿verdad?, para tener también bisnietos. Y un poquitito más, parece que hasta se iba a convertir en tatarabuelo, ¿verdad? Fíjense nomás. Debió haberse sentido muy contento con su familia, con sus hijos, con sus nietos, porque así era Veguita, ¿verdad? Fíjese que, para que usted tenga una idea del cuadro más o menos del hermano Vega, a él se le predicó o se le encontró de casa en casa. Nuestro hermano Lorenzo Vázquez, también muy conocido por muchos de ustedes,
lo tenemos aquí presente, el hermano Lorenzo Vázquez. Él le predicó al hermano Vega cuando vivían en San Nicolás, cerca de la casa del hermano Antonio Cifuentes, y de casa en casa. El hermano dice que lo recibió Vega, así como era. ¿Cómo conoció usted a Vega? ¿Cómo lo tiene presente? Chaparrito, ¿verdad? Pero bien animoso, bien sonriente, risa, ¿verdad? Y así era él, y así fue, ¿verdad? Así fue. La enfermedad lo acabó, claro, después de muchas cirugías, que por cierto fue muy aguantador, aguantó muchas cirugías. Le platicaba yo a la familia, no había oído yo a alguien que aguantara tantas cirugías y en tan poco tiempo, por lo menos entre 7 y 8 cirugías, aunque el hermano Vega decía que casi eran como 14. Y ya estaba muy cansado, muy cansado. Bueno, a él se le predicó y aceptó el curso bíblico, hoy curso bíblico, en aquel tiempo el estudio. Después se mudó aquí a Escobedo. El hermano Vázquez en aquel tiempo hizo planes para que se le siguiera visitando aquí en el sector, y aquí progresó el hermano, ¿verdad? Cuando se encontraba el hermano Vega, el hermano Vázquez dice que le causaba gracia, porque así era Veguita, también bien chusco, bien gracioso, bien espontáneo. Vivían por acá y trabajaba en un taller de fundición, y cuando lo veía le decía, ¿qué pasó? ¿Qué haciendo? Le decía, aquí viendo los aparadores. Era puro monte, dice el hermano. Él me dice, era puro monte. Pero es que así era Veguita. Era muy ocurrente, era muy simpático, muy risueño, era muy bromista, ¿verdad? Pero también era muy serio y también era muy estricto. O sea, hacía una mezcla de todas sus bonitas cualidades, ¿verdad? Bueno, finalmente él, cuando veía al hermano Vázquez en aquel tiempo, le decía, usted es mi padre espiritual, porque él fue el que le dio estudio. Y quedó el hermano con esa satisfacción, ¿verdad? Hermano Vega. Y pues bueno, qué satisfacción también para el hermano Vázquez haberle dado un curso bíblico a un hermano que hoy se ganó el corazón de muchos hermanos. Vamos a escuchar ahora una entrevista para que se nos diga de alguien que también convivió muy de cerca con el hermano Vega, al hermano Guillermo Ibarra. Hermano Ibarra, ¿cómo fue que llegaste a conocer al hermano Vega? Por favor. Fue en una asamblea, hermano, en el auditorio de Escobedo, aproximadamente unos 30 o 32 años aproximadamente. El hermano estaba de encargado de limpieza, el hermano Vega, y mi papá nos llevó a mí y a mi hermano con el hermano, le dijo, hermano, aquí están mis hijos para que lo ayuden. Y el hermano nos dio unas bolsas negras para basura, y nos pusimos a recolectar la basura en el auditorio. Ahí fue mi primer contacto con el hermano Vega. Cierto, yo me acuerdo, yo estaba en plataforma y yo quería que ellos anduvieran, y dije, póngalos a hacer algo, ya, ¿verdad? Ya juntar basura. Bien, hermano Ibarra, y durante el tiempo que tuviste la oportunidad de convivir con el hermano, ¿cómo fue la relación entre tú y él, y cómo nos podrías describir también su personalidad? Pues hermano, fue una relación de amistad muy estrecha. Tuvimos la oportunidad de trabajar como ancianos juntos en la congregación Los Girasoles durante varios años. Yo estaba en el comité de enlace de hospitales y él me acompañaba en algunas visitas a ver hermanos, a algún hospital. Cuando estábamos en la congregación íbamos a hacer algunas visitas de estímulo, y siempre me gustaba que él hiciera la segunda parte, la final, preparar la información y que hiciera la oración final. Siempre preparaba buena información, era muy animoso, y lo dejaba al final porque hacía una oración muy sentida que dejaba muy motivada a la familia. También fue una relación muy estrecha porque seglarmente trabajamos juntos. Por lo menos en una casa de cambio de dólares, y después cuando vendí tacos, él fue el que me ayudaba, pues vendía ahí en su casa. Ya después, hermano, esa amistad se fue intensificando más porque su enfermedad empezó a atacarlo, se empezó a enfermar.
Y a partir de ahí, ahora yo visitaba los hospitales, pero con él, para ayudarlo, llevarlo a algunas citas. Tuve la satisfacción de verlo a él como un papá, pero también la alegría de que él me viera como un hijo. Tenía una personalidad muy agradable, se podía platicar horas con él, sabía escuchar, sabía aconsejar con paciencia, sabía regañar y fuerte, y varias veces lo hizo conmigo. Pero también platicaba cómo se sentía de su enfermedad, sus inquietudes, su mamá, su esposa, sus hijos, y los que tenían un lazo directo con él traspasaba ese lazo. Y los hermanos que lo conocieron también lo veían como alguien muy familiar. Sabemos que amaba mucho a Jehová porque era un hermano que se preocupaba mucho por los hermanos de su congregación. Si había un desastre natural o lluvia fuerte, huracán, rápido salía a ver a los hermanos a ver cómo estaban. No, seguramente recordamos muchas de esas experiencias. Hermano Ibarra, ¿recuerdas alguna experiencia o anécdota que nos quisieras platicar? Sí, hermano, una que yo le platico, pero muchas veces, y seguramente su familia o su esposa la recuerda, cuando él estaba como anciano, en una ocasión llegó de su trabajo muy cansado y estaban todavía sus hijos ahí en casa, eran solteros, y le decía a su esposa que había pocas cosas en casa para la comida. Digo, espérame, ahorita regreso, ahorita vengo, no te preocupes. Y se fue a hacer un estudio bíblico. Cuando fue a hacer el estudio bíblico, al terminar, los estudiantes le dijeron, mire, tenga, lleves esta porción de alimentos, mire, Juan, para que le lleve a su familia. También, hermano, en una ocasión, él y el hermano Soto, cuando trabajaban juntos en la construcción, los lunes se iban a lugares donde vendían fruta, conseguían fruta y se iban a repartir a hermanos que estaban necesitados. Y no es que al hermano Vega le sobrara la situación económica, sino que amaba mucho a los hermanos. Siempre que me platicaba esa experiencia la hacía con mucha emoción. Después de ahí sus idas al hospital eran muy frecuentes, pero muy frecuentes, nos daba grandes sustos. En una ocasión, un domingo en agosto, se puso malo, tuvo una hemorragia externa muy fuerte, no se le lograba detener. Fuimos a su casa, ya estaban sus hijas aquí en la Fonderrey, y me acuerdo que le tuve que abrir su herida y hacer un tapón de gases y ponerle ese tapón. Cuando íbamos al hospital, le digo, papá, para mí que tú no estás enfermo, nomás quieres irte a pasear. Y tengo foto de ese momento. El hermano nunca tuvo miedo a la sangre, nunca tuvo miedo a morir con respecto a la sangre, siempre fue muy fiel y leal. Su frase era, si hasta aquí se acabó la película, hasta aquí llegó. Después, por enfermedad, en marzo de 2016, me tocó darle en su casa, a ella y a su esposa, como anciano, el discurso de la conmemoración. Por salud no pudo asistir. En otra ocasión, en la Clínica 6, teníamos que sacarlo a un hospital privado y pelear ahí directamente, o abogar por él para que no le quitaran un catéter que era necesario por su salud. Él decía, sentí que llegaron los ángeles ahí por mí. En sus últimos días, hermano, que fue la semana pasada, tuve oportunidad de estar con él y recordarle el gran ejemplo de fe que fue él, un joven moderno. Él sabía bien su esperanza, nunca tuvo miedo a morir. Sí le preocupaba a su familia y otras cosas, pero Jehová le dio la tranquilidad que tanto ocupaba. Hasta que llegó su momento final. Y con la ayuda del principal de Jehová, y después de su mejor enfermera, que fue su esposa por más de 50 años, y de su familia, creo, hermano, haciendo un resumen, que se pudo lograr algo muy importante, que se le pudo llevar primero él por su propio pie, luego con bastón, con andador, en silla de ruedas, en cama, en Zoom, pero se hizo un equipo muy grande y todo se hizo para ayudarle a completar su objetivo, llegar a su meta por la que siempre trabajó y luchó durante décadas, serle fiel y leal hasta su último día, donde ahora vemos que Jehová nos consuela y que ese descanso es temporal, pues pronto le daremos la bienvenida. Excelente. Muchas gracias, hermano.